SER Podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hola Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo contar a los oyentes que vamos casi de uniforme tú y yo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos de verde. Ah, bueno, eso sí. Sí, Pero sí, vamos, sí. vamos a invadir a alguien. No sé. Pero bueno, yo no tengo ninguna ganas en principio. Pues ya que estamos, ¿no? Pero sí. Emma Bellespino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana el concurso de relatos? ¿Te Pues puedes nada. quejar? ¿No te puedes quejar? No. A ver, que tengo por aquí la cifra. No me quejo en absoluto. 885. nada A partir menos. de la frase, el periódico lo es todo para ella. El periódico lo es todo para ella y bueno, a partir de aquí han hecho lo que han podido, porque claro, no hay tan pocos periódicos en circulación en muchas ocasiones, ¿no? Que muchos relatos eran un poco históricos de otros tiempos donde el periódico sí estaba por todos los lados. Ha habido muchos relatos de periodistas, como es de imaginar. ¿Y nadie también. ha salido del terreno del periodismo? No, yo pensé que a lo mejor alguien se iba a ir a la tabla periódica de alguna manera o tal, pero Sí. por lo menos en los finalistas que me han llegado a mí no. Bueno, luego les saludaremos y escucharemos sus propuestas. Hoy ha empezado ya la semana más libresca del año. Este jueves, acabo de recordarlo con el equipo de Todo por la Radio, en Sant Jordi tenemos programación especial en la SER. Nosotros en La Ventana estaremos ahí en la calle Casp, frente a Radio Barcelona, con una programación especial, con autores, con lectores, con libros y tal. Recordamos que si alguien quiere venir, hay sillas por ahí puestas a partir de las 4 de la tarde y podemos compartir así juntitos, de manera presencial, una tarde de radio. Eso será el jueves. Pero hoy abrimos, como cada lunes, La Ventana de los Libros. Y esta tarde vamos a conversar con la autora de una historia que acaba de ganar hace muy poquito el Premio Primavera de Novela. Toma ya. Que en su día, cuando lo supimos y lo dijimos, nos hizo muchísima ilusión. La novela es un thriller, ¿sí? Porque sí, diríamos sí, es un thriller. Es más cosas, yo creo, pero bueno. Se titula La educación del monstruo y lo firma Elvira Mínguez en la editorial Espasa. Una novela, como siempre en la radio, que tiene banda sonora, que suena así. Valladolid, mayo de 1976. Lucía intenta abrir los ojos, pero los párpados le pesan mucho y los vuelve a cerrar. Escucha embotada el ruido de la puerta del coche que se abre delante de ella. Alguien entra y se sienta exhalando el aire. Arranca después con la llave de contacto, amortiguado el sonido del mechero del coche y el olor del tabaco. Lucía vuelve a quedarse suspendida en esa nebulosa de color gris que la envuelve. No siente nada, tan solo un leve mareo. Puede que sueñe. Un zumbido en su cabeza que se mezcla con el picoteo del motor del coche resuena en sus oídos. Espera unos momentos más con los ojos cerrados hasta ver si se le pasan las ganas de vomitar. Pero algo en su interior le dice que no se puede volver a quedar dormida, que tiene que intentar abrir los ojos. Cuando el zumbido empieza a desaparecer, oye una respiración cerca de ella que no es la suya. El corazón y su propia respiración se le aceleran. Nota como todo su cuerpo se tensa y que el calor le sube por el pecho hasta la cabeza. Qué mal rollo. Elvira Mínguez, buenas tardes. Hola, buenas ¿Te tardes. puedes reír? Pues sí, me da Pero- un poquito la risa, perdón. Pero, joder. Ay, por cierto, firmas en Sant Jordi lo primero de todo, ¿eh? Sí, O sea, el sí, jueves sí, sí, coincidiremos sí. en Barcelona. Estaremos Ya allí. firmaste con tu novela anterior también. Sí, estuvimos allí y... Una buena y- movida, ¿eh? Lo de Sant Jordi. Maravilloso. Ostras. Pero es una verdadera pasada, es una delicia. Es el culto a los libros, eso, ¿no? Es una gozada, la verdad es que sí. ¿Qué podemos, yo más o menos lo intuyo, pero qué podemos contar sobre esta historia a los oyentes que no... A ver, yo he dicho thriller, he hecho la pausa, la paradiña. Es una novela de miedo, pero no solo, porque además discurre en 3 espacios temporales y hay una de las patas, que es la de la inmigración española a Alemania en los años 60, 70 y tal, que se ha tocado muy poquito y que luego podemos comentar.
Pero fundamentalmente es una historia de miedo y de malos y de monstruos y de si el monstruo nace o se hace y de muchas cosas. ¿Por dónde empiezas? Va. No sé, yo creo que a mí me gusta pensar que es una novela que es o por lo menos lo que yo he intentado era escribir una novela negra, intentaba escribir un negra thriller. lo es. Hay una investigación que es una novela que se desarrolla en 3 épocas, Alemania 1963, 1977 Valladolid y 2014 Madrid, y es la investigación de Matilde, que es uno de los personajes que en un momento determinado tiene un recuerdo involuntario, y ese recuerdo la obliga de alguna manera, cómo reacciona ese recuerdo y lo que a ella la lleva, la obliga a buscar el origen y cómo se forma un recuerdo y el origen de ese recuerdo, y es en ese tránsito, digamos, donde se van recorriendo las otras épocas, de tal manera que ella se va metiendo en esa investigación, y vamos viendo lo que aflora. Lo que había. Hay una escena, como en todas las historias, hay un momento clave, un momento crucial, que es cuando Matilde pierde a su hijo de vista, pero lo pierde de vista, tampoco es que tal no sé qué, y no es que entre en pánico, enloquece directamente, porque hay algo ahí que le transmite un terror, un pavor enorme a que le pueda ocurrir algo a su hijo, lo cual nos conectará con algo que le ocurrió a ella. Ese es el recuerdo involuntario, exactamente, al que me refería antes, ¿no? Yo creo que la novela es verdad que tiene varias capas. Yo he intentado que así fuera, ¿no? Pero hay una de ellas, fundamentalmente, hay una de las cosas más importantes, que es el miedo. Y la novela habla también. Esto que hemos escuchado hace un momentito, daba miedo. O sea, imaginarte en el interior de un coche una criatura, alguien respirando cerca, ya intuyes lo que hay ahí, y eso da miedo. Sí. Y además, o sea, yo creo que de alguna forma a la hora de investigar me venía a la cabeza lo del hombre del saco, el sacamantecas, claro, todas estas figuras que están enseñado, desde el medievo, que era la forma en la que se manipulaba a los niños, ¿no? A través del miedo. Es verdad que el miedo sigue siendo el gran manipulador, ¿no? De niños y de adultos, pero el miedo que de todas las madres, y a mí eso me pasó, ¿no? Con de repente el miedo que te surge a que tu hijo le pueda pasar algo, a tu hija le pueda pasar algo, que de repente haya alguien y que esté ahí, o sea, quiero decir, de repente es como que se exacerban, ¿no? Se dice así. Se exacerban los... vaya, Isaías, allá va. La primera, que todos los temores, ¿no? de lo que pueda ocurrir en relación con los niños. Entonces yo creo que es una novela que, partiendo de ese recuerdo involuntario, que es lo que hace, ¿no? Que de repente surge ese miedo, empezamos a descubrir otros tipos de miedo. Pero decía el cantante Kurt Cobain que ser paranoico no significa que no te persigan, ¿no? Eso es indudable. Que se manipule a los niños como somos. Es que los hombres del saco existen también, y en la novela se ve que existen, ¿no? Pero a ver los hilos. Yo te quería preguntar, yo creo que al final en las historias la heroína, en este caso el héroe, la heroína es la que quiere saber, ¿no? La que no se conforma con que las cosas se haya echado tierra sobre ellas, y al final la heroína es esa, la que quiere descubrir qué pasó. Sí, ese es el personaje de Matilde, ¿no? Pero a mí me gusta ver también quiero decir, en ese sentido, para mí los 3 personajes centrales, que son 3 personajes femeninos, ¿no? Matilde, Águeda y Olvido. Son 3 personajes que quieren saber. Águeda también quiere saber. Águeda se enfrenta, cada una de ellas está enfrentando el sistema de una manera determinada. Águeda, a pesar de ser una mujer en el año 63, con las condiciones que tiene en una sociedad absolutamente machista, donde poco tenía que hacer, ella intenta enfrentarse, intenta también saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A su manera y con los medios que puede tener. Olvido lo hace, porque en lo que está ocurriendo en 1977 en Valladolid, que esa es la investigación, toda la ciudad está absolutamente envuelta en un clima de miedo y de pánico, porque están secuestrando a niñas, ¿no? Entonces Olvido también empieza esa búsqueda. Pero se oculta eso que ocurre. Claro. Porque hay miedo, pero también hay vergüenza. Claro. ¿Cómo nos puede haber ocurrido hasta nosotros? Y las familias mantienen un manto de silencio, que es lo peor para combatir el miedo, el silencio. Eso te iba a decir. No, las familias del miedo hay vergüenza. Las familias y la iglesia también. Sí. Habla de algo que oímos en las noticias. Sí, porque a mí me interesaba mucho, y me doy cuenta que me interesa mucho el asunto. Lógicamente yo me he criado en un colegio así, y me he criado en un colegio religioso, y entonces me he dado cuenta que, a pesar de ser atea, convencida, la religión es algo que la tengo muy grabada, o sea, que me lo han metido a cascoporro, quiero decir, ¿no? Y entonces sí que me interesaba el problema de decir, bueno, vamos a ver, o sea, con el personaje de Olvido, a mí me interesaba decir, Olvido no se cuestiona si Dios existe. Olvido lo que se cuestiona es, ¿Dios es malo?
En el momento que ella empieza a hacerse, o sea, y se va dando cuenta de esto, y obviamente de todo el negocio, de la educación que hay alrededor, sí. ¿no? Y se puede dar cuenta de eso, claro, la configuramos ya a un Dios que puede ser capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Por lo tanto, ya lo hacemos más humano. Entonces, quiero decir, a mí me interesa mucho todos los temas que pueden ir saliendo, que yo iba lanzando ahí, porque a mí lo que me apetece y a mí me ocurre, por lo menos cuando leo una novela, es que es ir reflexionando, que me ayude a reflexionar. Pero y a mí pensar me sobre tienes que lo explicar que tiene cascoporro que no tenga exacerbados. ¿Sabes? Porque a una la quieres y la otra no. Porque es mucho más sencilla. Luego está, Elvira, lo vulnerable que es la infancia, ¿no? A lo largo de esta historia. Total. Y por un lado está Matilde, que sobreprotege a su hijo, y por otro están otros monstruos al que están abandonados, ¿no? ¿Crees que es tan malo lo uno como lo otro? Bueno, yo creo lo que sí creo es que Matilde lo que se va dando cuenta, y a medida que va transcurriendo la novela, lo que vamos descubriendo es que todos tenemos monstruos dentro. No necesariamente tiene que ser el mismo, ¿no? Cada uno podemos tener el nuestro. Y creo que de alguna manera lo que sí que nos viene bien es enfrentarnos a ese monstruo, conocerlo, ¿no? Para de alguna manera aprender a gestionar a ese monstruo, ¿no? Matilde se da cuenta que el monstruo, su propio monstruo, es el monstruo de la sobreprotección. Y además que en base a ese recuerdo involuntario le ha hecho daño al niño. Y eso es lo que necesita averiguar para ver de dónde viene. Luego, efectivamente, en la novela hay un monstruo que colocamos desde el principio, que es Javier, que lo vemos, que no hacemos ningún tipo de spoiler, lo vemos, pero que poco a poco alrededor de esa figura empezamos a ver cómo los monstruos los vamos creando y se han creado alrededor, el monstruo, ¿no? juega con el miedo. Los monstruos suelen aprovecharse del miedo y suelen jugar y aprovecharse del miedo porque tienen una sensación maravillosa para ellos, que es la sensación de poder. Indudablemente. Y en los momentos cruciales de la novela, yo me he permitido el lujo de ir a la página 153 para describir un momento que se produce en el pasillo de una pensión, de una casa donde viven, y donde ocurre lo siguiente. Hemos dicho Olvido, Matilde y Águeda. Cuando Águeda cerró la puerta de su habitación, Javier se fijó en las pisadas mojadas que se habían quedado grabadas en el suelo. Sentía la cabeza embotada. Sin moverse todavía del sitio, recordó el momento en que la vio frente a él. Los ronquidos de su padre le habían despertado y tras alguna vuelta en la cama decidió levantarse e ir hasta el baño para orinar. Al salir de la habitación, se encontró de golpe con la desnudez de ella. Hasta ese momento nunca había visto a una mujer desnuda. Bajó los ojos solo unos segundos, miró los pies de Águeda y se sorprendió de que llevara puestos los zapatos, pero todo su cuerpo le ordenaba que levantara la mirada. El corazón le rompía el pecho a puñetazos y abrió la boca para no ahogarse. Con las mejillas ardiendo, subió por las piernas temblonas de Águeda hasta los muslos y se quedó atrapado en el triángulo de pelo oscuro. Se figuró que estiraba la mano y lo tocaba. Tragó saliva un par de veces, pero su cuerpo le pedía ver más. Escalaba con ansia por el vientre redondeado, acarició con la mirada el ombligo hasta que sus ojos cayeron en los pechos de Águeda. Largos y redondos, se los imaginó blandos y mullidos, y deseó hundir la cara en ellos. Los pezones eran grandes y marrones, le chillaban para que se acercara, ansiaba llenarse la boca con ellos, tocarlos, chuparlos. Los calambres con los que el cerebro le azotaba desde que la vio salir del baño bajaron hasta su pene, notaba cómo se endurecía y se agrandaba sin que él pudiera hacer nada. Águeda, parada frente a sus ojos, se mostraba indefensa y desnuda solo para él. Delante tenía todo lo que su padre le prohibía mirar en las revistas que guardaba en el armario. Leyó el miedo y la vergüenza en el temblor de ella y se sintió fuerte. Y ya estaría, quiero decir. Y con esto ya nos No, vamos. no, explicado eso. Oye, qué bonito suena. Pero es cuando lo lees, digo. sí, no, pero es esa, no, pero es que además esto lo hablamos muy a menudo, por ejemplo, con episodios relacionados con la violencia machista. ¿Qué hay detrás de esto? O no tan detrás, el afán de poder, de control, de dominación, que es muy tentador, ¿eh? Javier es un niño que en un principio... Pero nace o se hace así. Bueno, te lo he preguntado antes, claro. Yo quiero romper a mí me cuesta mucho, de verdad, decir que los niños, que el monstruo nace. Me cuesta mucho. Creo que hay una serie de circunstancias. O sea, yo creo que todo con amor se puede, de verdad creo que se puede reorganizar. Sí. Pero hay una circunstancia que es el abandono, ¿no? Que es otro de los temas, indudablemente, que aparece en la novela, ¿no? El manolismo sería aquí.
en el caso de Javier es un niño que su madre lo ha abandonado, él tiene por lo tanto una figura femenina ahí que él la ubica desde pequeñito con la Virgen, con una figura religiosa. Sí, sí. Poco a poco, a medida que va en el despertar sexual de él, esa figura, claro, empieza a tener cierto punto de erotización, va creciendo esa erotización y entonces hace un mix, digamos, entre la Virgen, una Virgen ya erotizada, y de repente se encuentra con Águeda y es se ha hecho, ¿no? Se ha hecho ser vivo, quiero decir, presente. Indudablemente cuando él se da cuenta, porque no solamente él se da cuenta de esa reacción, hay algo que a mí me interesa muchísimo también, y tú lo sabes porque me conoces con el tema de las mujeres, me interesa mucho porque la mirada de Águeda hacia ese niño en ese momento ya no hay una erotización también en esa mirada de la mujer hacia ese niño, y eso es lo que él también se da cuenta. Como niño no es capaz tampoco de explicarlo, pero también se da cuenta de eso. Y entonces a partir de ese momento ese icono que en un principio era algo religioso se empieza a convertir, entra ya en el sexo. Como adulto luego hay una escena también tremenda cuando se liga a la farmacéutica. Sí. Y te das cuenta de que el tío, bueno, qué cosa tan triste y tan... Es una violencia porque tampoco puede, ¿no? Él, digamos, ¿no? Es un tipo impotente al final, ¿no? Y lo cobra en las víctimas, porque es una víctima esa mujer, ¿no? Bueno, es que la violencia de las mujeres está alrededor de toda la historia, ¿no? Desde el principio, cuando a Águeda le pasa lo que le pasa en aquella fiesta y nadie la cree, ¿no? Es su culpa por haber provocado. Es como el gran hilo conductor. Su marido. Exacto, para empezar. Sí, bueno, hay una cosa que para mí era importante, no hablamos, es cómo estas tres mujeres se enfrentan al sistema, ¿no? O sea, es un hecho real que las mujeres estamos en tela de juicio, hemos estado en tela de juicio, estamos en tela de juicio y estaremos en tela de juicio, ¿no? Entonces, a mí esto me gustaba que fueran mujeres, lo que te digo, que de repente Águeda denuncia y Águeda quiere, pero sin embargo, pues da exactamente igual. Olvido pasa 3/4 de lo mismo, y Matilde a su vez, ¿no? La violencia hacia las mujeres ha existido y da la sensación que, por desgracia, va a continuar existiendo. Las cifras son las que hay, ¿no? Entonces, a mí me parecía que sí, todo este tipo de análisis, yo no quiero, evidentemente, no tiene... Quería, sobre todo, reflexionar. Al mismo tiempo, me he dado cuenta que escribiendo sí conlleva esa reflexión a la hora de escribir. A mí me ha hecho reflexionar también sobre determinados temas. Me ha hecho reflexionar sobre el propio miedo mío, me ha hecho reflexionar sobre lo que yo hago con mi hijo, de qué manera lo manipulo para conseguir lo que quiero. Me ha hecho reflexionar sobre esa violencia que en un momento determinado ejerces y se ejerce, sobre esa sexualización, sobre esa erotización que está presente en toda la novela. Hay muchos temas que a mí me parece que dan pie a eso, a charlar, que yo es lo que creo que tiene que ser una novela. Yo tengo una curiosidad. La expedición lunar de estos días de la nave Orión buscaba la cara oculta de la Luna. ¿Tú por qué buscas siempre la cara más turbia del ser humano cuando escribes? Lo que intento en relación con las mujeres, son 30 años los que llevo ya haciendo personajes, ¿no? Personajes muchas veces secundarios y a mí hay un punto ya con 60 castañas que me toca bastante las narices, que me den mujeres que no son completas. Creo que tengo la sensación que siempre estoy contando mujeres que les falta, ¿vale? Que les falta. O sea, es como que las estuviéramos viendo de 3/4. No consigo terminar de verlas en toda su plenitud. Y las mujeres, o sea, tengo la sensación que vemos a las mujeres en base a lo que nos dicen cómo tienen que ser o lo que quieren que veamos de las mujeres. Y yo hago muchísimo hincapié en que las mujeres somos muchísimas más, o sea, somos muchas más cosas. Una mujer puede desear, se puede sentir erotizada por el despertar sexual de un niño y puede no controlar. Una mujer, quiero decir, por eso insisto en tratar de colocar, porque normalmente lo que escondemos es lo feo. Y a mí me parece que lo feo hay que sacarlo también, porque de esa manera solamente podemos entenderlo y podemos de alguna manera, no digo combatirlo, pero sí gestionarlo. Dos cosas importantes de la novela de las que aún no hemos hablado. El hombre, el comisario, el de las manos sudorosas, y Alemania, la Alemania de la inmigración. La mayor parte, bueno, en esta novela, en La sombra de la tierra, los hombres eran como más dulces, diría yo, ¿no? En este caso, el comisario Gutiérrez me parece que a mí es un personaje que me encanta, me parece que es un tipo que está también adelantado a su tiempo, ¿no? Le pasa como a Olvido es una monja que le gusta la psicología, que se da cuenta, además, y Gutiérrez se da cuenta que han metido la pata con los interrogatorios con los niños, que no se debe hacer así, que en ese momento en Valladolid había, y esto es un hecho real, había hasta 5 violadores
prisiones. Entraban por una puerta y salían por otra, las penas eran nada, los interrogatorios a las víctimas eran terroríficas, no se tenía el menor tacto y la menor empatía. Y entonces Gutiérrez se da cuenta de eso, viene de Madrid, pero además viene de una pérdida, él. Y entonces eso le da un matiz, le da un cariz especial en la mirada, ¿no?, de las cosas. Y es ese hombre que se adelante, que ve en Olvido, que Olvido tiene, que le encanta la psicología, que Olvido tiene esa cintura para poder hacerlo. A ver, y que tiene, él es un hombre que tiene la sensibilidad suficiente como para poder aprovechar, más allá de que sea una mujer, de que sea una monja o de que sea lo Yo que creo sea, que ¿no? al comisario lo has creado porque estás viendo la peli y le estás tirando la caña a Javier Gutiérrez. O sea, eso para empezar se te ha notado mucho. Pero fíjate, sí pensé en Olvido, ¿no? La dejas como al border de ser una detective, ¿no? ¿Por qué no diste un pasito para que fuera más detective? Te hubiera cambiado la novela, claro. Sí, pero sobre todo porque ella es monja, porque su cuestión no es eso. La ella largan del convento. Claro, ella está intentando, a la hora de la verdad, o sea, el prefacio que tiene la novela es ella. Ella se encuentra ahí con su propio hombre del saco y la persigue durante todo el tiempo. Y entonces ella quiere encontrar, no busca una cuestión detectivesca, por eso cuando la vemos al final, no busca eso, ella busca sus propias respuestas. Pero tiene maneras. Dice una cosa, Olvido, en la novela, dice, se sabe mucho más de las personas por los libros que leen y por lo que invitan a leer a los demás que por lo que declaran. Yo lo creo así. Que es una cosa estando donde estamos. Oye, y la emigración española a Alemania. La emigración es algo muy poco tratado. Pues porque, fíjate, sí me fui encontrando, fueron casi 2 años de documentación, no, tal vez un poco más, y en relación a este tema hubo una cosa muy curiosa, ¿no? Teníamos, o sea, sí que hay mucha documentación del Instituto de Migración que crea la dictadura, que crea el régimen franquista. Bueno, le interesaba sacar gente de aquí porque se estaban muriendo de hambre y a Alemania en ese momento le interesaba mano de obra, con lo cual ya estaba, ¿no? Pero sin embargo, había inmigración ilegal. Mis padres se fueron, ¿no?, de esa manera. Y entonces, cuando yo tuve la ocasión, por medio de tal, tuve una charla de más de media hora con una de las primeras mujeres que creó una asociación en Alemania, relacionado siempre con la educación de los niños españoles allí, me negó por activa y por pasiva que hubiera nadie que hubiera ido de forma ilegal. Y yo cuando las cifras son prácticamente la mitad, ¿no? Claro, yo tenía ya un montón de estudios, había hablado ya con mucha gente, había gente con la que continuaba, ¿sabes?, buscando cosas y tal, que es que existía, ¿sabes? Pero sin embargo, entonces lo hablé después con la decana de la UNED, que ya está especializada en movimientos migratorios, y me decía, si ellos reconocen la inmigración ilegal, entonces se está igualando a lo que está ocurriendo ahora. Claro. Y entonces hay que poner. Bueno, pero ahora se llama movilidad exterior. Efectivamente. Entonces a mí ha sido una cosa que me ha interesado siempre mucho, porque a medida que pasan los años y esto continúa ocurriendo, pienso que vivimos en un país y pertenecemos a un país y somos hijos de un país de emigrantes. Entonces, pues claro, de repente pienso, pero ¿cómo podemos tener una memoria tan chica, ¿no? Que de repente se nos ha olvidado que, joder, además es que no hace tanto, es que estamos hablando de mis padres y yo tengo mucha gente a mi alrededor que emigró, ¿no? ¿Y cómo podemos estar? Hoy presentamos en la ventana de los libros La educación del monstruo, premio Primavera de novela, con Elvira Mínguez, que se va a quedar con nosotros para seguir hablando del libro, de otros libros, para elegir al relato ganador, para todo lo que quieras, y mañana nos reencontramos. Sí. ¿Lo dices tú o lo digo yo? En la puesta de largo en el Corte Inglés de Callao a las 7:30. Sí, en la sala, en Madrid, en el cuarto piso. En Madrid. ¿Cuarto piso? Sí, en el cuarto piso, porque es la sala... ámbito, ¿no? Sí, la sala ámbito del Corte Inglés, sí. Y bueno, a mí me encanta, reconozco que... ¿Y qué hacemos ahí? Hablamos como ahora, ¿no? Charlamos un rato. ¿no? Muy bien. Estarán también Carmelo Gómez, que hará alguna lectura, el actor, y estará María Morales y también. Y dirán más cosas aparte de leer. Hombre, también. yo desde luego espero que también nos ayuden, ¿no?, a llevar todo esto. Así que yo espero que nos lo vamos a pasar muy bien. Seguro. Invitamos, la entrada es libre, invitamos a toda la gente que nos acompañe, ¿no? La Ventana, en Ser Podcast. No sé si habéis visto una fotografía de Mikel Erenchun con la camiseta de la Real. Lo primero que recibí al acabar el partido fue un mensaje de Mikel Erenchun con dos corazoncitos azules y uno blanco. Bueno, pero le has visto con la camiseta. Sí. Bueno, pues Mikel Erenchun compuso por el centenario de la Real, compuso un himno especial, con otra gente que cantaba también. Egun urte
Y como hace ya un ratito que ha salido el autobús con los jugadores del Estadio Anoeta y hay miles de personas por ahí, tal, vamos a ver que nos hagan una fotografía sonora del momento, ¿no? Eva Monente, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué ves desde tu ventana? Toma. Buf, veo desde mi ventana que es nada menos que la terraza de Alderdiéder del Ayuntamiento de San Sebastián. Ya me gustaría que fuera hasta mi ventana, por cierto. Veo hazte fuerte y te vas ganando. Sí, porque te voy a decir, mira, a la derecha toda la Concha, toda la bahía, de frente los jardines de Alderdiéder, a la izquierda el bulevar, por donde ahora mismo estoy viendo una marea de niños y niñas vestidos con la camiseta de la Real Sociedad, ataviados con sus tambores y barriles, porque hoy no podía faltar en esta recepción a la Real Sociedad, bueno, pues la tamborrada infantil de Donosti. Sí, suena entonces, de fondo, ¿eh? Mira, voy a confesar una cosa, y lo voy a confesar además. Yo no soy especialmente futbolera, ¿vale? Pero sí que soy muy donostiarra, soy muy realzale, y jamás hubiera pensado que yo, en una recepción a un equipo de fútbol, me iba a llegar a emocionar. Bueno, pues estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Ahora, si la tamborrada esas son los niños, ¿cómo serán los padres? Madre mía. Bueno, pues solo tenemos una pequeña representación y normalmente son 6.000 niños en la tamborrada infantil. Y aquí tenemos una pequeñísima representación que van a subir ahora a esta terraza de Alderdiéder, donde ya está, por cierto, Churdin, la mascota de la Real Sociedad, saltando y bailando con todo el mundo. Y el autobús, pues poquito a poco va recorriendo las calles de Donosti. Se espera que esté aquí en torno a las 7 de la tarde, más o menos. Puede ser la locura. Así sí, ya lo estamos escuchando y seguro que lo va a ser más. Un abrazo muy grande, cuídate. Un abrazo grande, un beso, agur. Pero a mí que el Vilamín, muy futbolera, tampoco es, pero qué día tan bonito en Donosti, qué fiesta, qué historia. Hablando de historia, mucho se ha comentado, y con razón, del equipaje que llevaba, de la equipación, no del equipaje, que llevaba Marrero, que era el mismo de Arconada, de una final de hace muchos años, que también ganó por penaltis la Real Sociedad Atlético de Madrid. Menos se ha hablado de una final del año 1928, que necesitó 3 partidos para ser resuelta, entre la Real Sociedad y el Barça, que acabó ganando el Barça, pero como en el primer partido al portero, a Platko, húngaro de origen, le abrieron la cabeza, como el otro día al pobre Fermín, y siguió jugando. Bueno, estamos en la ventana de los libros. Alberti le hizo un poema. Bueno, no me lo estoy inventando. Y dio lugar a la pelea poética futbolera más famosa de la historia de la literatura, sin ninguna duda, porque Alberti hizo el poema Platko. Alberti distinguía difícilmente entre el banderín de córner y la pelota. Es como cuando vino aquí Lord Byron y hablaba de las corridas de toros donde morían 10 o 12 toreros en cada una, 50 caballos y tal, una cosa así, ¿no? Se fue a ver el partido con Carlos Gardel, que estaba por aquí. Y se fue a ver el partido con Carlos Gardel y primero fueron al zoo. Y Gardel se quedó así mirando una jirafa y dijo: che, ese animal no existe. O sea que tampoco tendrían de jirafa ninguno de los dos. Bueno, pues Alberti hizo una oda a Platko que a Celaya no se entró bien. Mira las cosas que decía Alberti sobre Platko, ¿no? Ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento, que era el que más rugía, ni el mar, ni el viento, Platko, rubio Platko de sangre, guardameta en el polvo, para rayos. No, nadie. Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias contra ti, volando y arrastrándote, Platko lejano, rubio Platko tronchado, triga ardiente en la hierba de otro país, tu llave, Platko, tu llave rota, llave áurea caída en el pórtico áureo. No, nadie se olvida, Platko. Volvió su espalda al cielo, camisetas azules y granas flamearon, apagadas, sin viento. Entonces... A Gabriel Celaya creo que no le gustó Celaya, mucho. Que era muy aficionado, o sea, al lado de Gabriel Celaya, sí. Mikel Erenchu es un piernas, o sea, Gabriel Celaya era muy fanático de la Sociedad. Entonces escribe un poema contestándole que puedes leer unos donde versos. Decían cosas como estas. Esto hay que verlo de saber ganar y saber perder, ¿eh? Pero bueno, lo que decía él. Y recuerdo también nuestra triple derrota en aquellos partidos frente al Barcelona, que si nos ganó no fue gracias a Platko, sino por 10 penaltis claros que nos robaron. Camisolas azules y blancas volaban al aire felices como pájaros libres, asaltaban la meta defendida con furia y nada pudo entonces toda la inteligencia y el despliegue de los donostiarras que luchaban contra la rabia ciega y el barro y las patadas y un árbitro comprado. Toma. Todo lo recordamos y quizá más que tú,
mi querido Alberti, lo recuerdo yo, porque estaba allí, porque vi, lo que tú has olvidado, pero nosotros siempre recordamos, ganamos. En buena ley, ganamos. Y hay algo que no cambian, los falsos resultados. Toma. Oye, Y el VAR. Bueno, pues ahora a los relatos. Venga, vamos ya. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Recuerdo datos de esta semana a partir de la frase "el periódico lo es todo para ella". Hemos recibido 885 relatos y de ahí han salido, como siempre, 3 finalistas, que son Mar Prada Chamorro, Carlos José Esguevillas González y Miguel Ángel Viso Camenforte. Mar Prada tiene 56 años, de Madrid, donde vive, es trabajadora social en un centro de Puente de Vallecas y es finalista por primera vez. Hoy tenemos una debutante, una que se estrena. Mar, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, hace mucho tiempo que nos escribes, que eso siempre nos interesa, pues, por llevar la estadística. Desde el año pasado. Bueno, pero todas las semanas o... Pues de vez en cuando, a ver, mi marido escribe y él tiene algún libro publicado, y entonces él siempre está escribiendo y empieza a decirme, escribe algo, en prueba, venga, que como yo estoy todos los días haciendo informes sociales y demás, pues tú escribe, que de verdad, que prueba, no sé qué, y empecé ya con el gusanillo y empecé a escribir, entonces así cuando tengo huequillo y eso, pues sobre todo cuando la frase me inspira. Y empecé a escribir, y entonces voy escribiendo, pero yo es algo que lo hacía pues sin nunca pensar que iba a salir finalista. ¿Y tiene que ser que la frase te pinche un poquito para que te animes a escribir o qué? Sí, porque yo soy más lectora que escritora. Yo llevo leyendo desde bien pequeñita, yo he sido una rata de biblioteca porque yo tenía dislexia de pequeña y antes no había tanto como ahora. Antes yo creo que leíamos y el que estaba más interesado era... Pues yo he leído mucho y me ha encantado leer y me parece muy difícil escribir. Por eso una novela creo que nunca llegaré a escribirla, pero los relatos cortos sí, porque me llevan mucho tiempo, pero me parece que en poquitas palabras dicen muchas cosas. ¿Y como ratita de la biblioteca qué estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo La península de las casas vacías, porque el realismo mágico me encanta. Uno de mis libros favoritos es de García Márquez, el de 100 años de soledad, y luego uno de mis temas que más me interesan es la Guerra Civil Española. Entonces lo une todo y he empezado a leerlo ahora, hace poquito, llevo unas poquitas páginas, pero me está encantando. A ver qué te parece. Venga, Mar, que tengas mucha suerte, ¿eh? Gracias. Carlos José Esguevillas González, de Palencia, con P. Tiene 64 años, jubilado de banca, fue director de cajas de ahorro y sucursales de bancos. Llegó a una final mensual la pasada temporada, lo tenemos aquí apuntado, y en verano llegó a la final de relatos con banda sonora, o sea que está ya, ya está bregado. Carlos José, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Qué estás leyendo ahora? Venga, vamos a completar la lista de lecturas. Pues ahora mismo 2 libros. Estoy leyendo 12 cuentos peregrinos de García Márquez, que no le tenía leído, y a un autor local de aquí, de mi tierra palentina. Se titula La luz más oscura y es de un autor que se llama Colla Martín. Vale. ¿Y tú lo de escribir desde cuándo? Pues poquito tiempo, la verdad es que llevo como 3 años y pico, 3, 4 años. Pues le ha sacado rendimiento, ¿eh? Ya lo creo. Pues venga, que tengas mucha suerte, amigo. Miguel Ángel Viso, 42 años, es Alicante, trabaja como profesor de Geografía e Historia en Muchamel, pueblo de Alicante. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Esta temporada es la segunda vez que llegas a una final, en enero, tengo por aquí apuntado. Sí, el 19 de enero, sí. Y de inspiración y de lecturas primero, ¿cómo vas? No me digas que estás también con La península de las casas vacías. Con ese estaba cuando hablamos en enero. Me lo acabé. ¿Acabaste ya? Y me gustó, sí, así que ahora sí que a mi compañera le digo que sí, que se lo lea, que está muy bien. Que siga, muy bien. Y luego he leído, que me ha encantado, que me parece una joya, Las buenas noches de Isaac Rosa. He leído también un libro muy chiquitín en tamaño, pero que me parece un libro increíble, que se llama Los Despojados, que nos cuenta los últimos 50 años del pueblo saharaui, el abandono en el que les hemos sometido. El título está bien elegido, desde luego. Sí, está muy bien. Y ya el último que me he leído, bueno, tengo una mala noticia, mi padre falleció hace 1 mes y medio. Vaya. Y una amiga muy buena me regaló el libro de Mara Torres,
de Recuérdame bailando. Y bueno, y la verdad que para pasar el duelo, pues me ha echado un cable. Y el que me estoy leyendo ahora mismo, que llevo 50 páginas, se llama La última frontera, que es de Luis Sala, un escritor alicantino y muy joven, que tuve la suerte de ser su profe. Anda. Y ahora tengo la alegría de que somos amigos. Así que bueno, cuántas cosas, Miguel Ángel. Oye, pues que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ya conocéis la mecánica, vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. El primero, el de Mar Prada. Se titula Siempre de rabiosa actualidad. ¿El periódico lo es todo para ella o casi? Rafa Nadal ganó Wimbledon a sus pies, mientras el Atlético de Madrid lloraba en sus pantorrillas el gol de Sergio Ramos del minuto 93. Ruido de MotoGP y la pole de Alonso en muslos y rodillas. Tripa y cintura plagadas de guerras y atentados, llegando el salseo de la vida social al pecho. Horóscopo y crucigrama sobre los hombros, con pinceladas de humor gráfico cubriendo la nariz. Incluso alguna vez llegó a tener varias editoriales en su cabeza. Así, arropada por la actualidad, la mujer sin hogar suele dormir bajo las estrellas las noches de primavera. Y el secreto está al final, ¿eh? Sí, efectivamente. El relato plantea una especie de enigma, ¿no? Que es esto de esta mujer construida de periódico, ¿no? Poco a poco. Y al final se resuelve de una manera que al final uno dice, pues no era tan sencilla y estaba escondido, como está esta gente, ¿no? Muchas veces que no la vemos cubierta de periódicos. O no la miramos. No la miramos. No la vemos o no la miramos. Venga, el segundo relato, el de Carlos José Esguevillas. Se titula Zarpar. El periódico lo es todo para ella y su abuelo. Ya no salen de casa. El abuelo resopla y le guiña un ojo cuando se agacha a recogerlo. Lee en voz alta. Un gato negro denuncia que su sombra le persigue. Ella se atraganta de risa mientras pesca copos de colores del tazón de cereales. ¡Qué tonto! Después se toma las pastillas. Pinta monigotes en las páginas de deportes. El abuelo se muerde la punta de la lengua, las dobla y construye el barco. El de hoy flota muy bien en la bañera. Cuando se suben a él y se alejan, las olas apenas los balancean. Es un relato tristísimo, yo creo, del fondo, ¿no? Es decir, no, está todo por construir, ¿no? A mí me gusta mucho porque es un relato muy delicado que nos lo deja prácticamente todo a nosotros. Sin embargo, si uno lo lee, está ahí el drama, no están solos, no hay nada, hay unas pastillas, ese barco que se va. Es decir, está todo dicho sin habernos dicho prácticamente nada. Me parece un relato realmente brillante y realmente sutil. Tercer relato, el de Miguel Ángel Viso, tercer relato finalista de esta semana, se titula El cortado. El periódico lo es todo para ella. El repartidor lo lleva puntual a la cafetería siempre a las 8 de la mañana. A y media llega él, perfumado, arreglado con americana y buenos modales. Ella lo aguarda detrás de la barra con disimulo y con el cortado preparado. Espera a que tome asiento en su butaca para acercarse y decirle en un susurro: aquí tienes el café y el periódico a estrenar, como cada día. Aprovecha la confidencia para declararle su amor con la mirada, pero él, ruborizado, solo atina a responder un lacónico: gracias, imaginando que salta a la barra y se besan como en las películas. Aquí el cortado tiene varios significados. Efectivamente, el cortado tiene varios significados y cuenta, bueno, de amor imposible, que muchas veces son imposibles. Esta noche el faro cortado. Sí. Porque nadie da ese pequeño paso, ¿no?, que está haciendo falta allí. Entonces, bueno, plantea esa y nos dan unas ganas de agarrarlo. Venga, vamos. Muy bien, ya tenemos los tres. Vamos a votar. Los finalistas ya han votado. Mar, ¿tu voto para quién ha ido? Para Zarpar. Para Zarpar, para Carlos José. Carlos José, ¿el tuyo para quién ha ido? El mío para el cortado. Para el cortado. ¿Y el de Miguel Ángel para quién ha ido? Zarpar. Para Zarpar. Muy bien. A ver, Elmira Mínguez, nuestra invitada. Yo empiezo. Sí, si quieres, ¿eh? Pues siempre de rabiosa actualidad. El primero, el de Mar. Muy bien. Javier Sagarna, te toca a ti. Zarpar. Mara Torres. Bueno, buenas tardes. Ay, si no te había saludado. Que no nos habíamos saludado. Hostia. Y muchas gracias a Miguel Ángel por lo que ha dicho. Pues voto por el cortado, por el relato del cortado. Sí. Ya. Sí. Por favor, vamos peor. Lo estamos dejando a vosotros. Vamos de mal en peor, Quedan Emma y Benjamín. Y se lo están pensando. Yo mismo. Venga. Me quedo con la mujer de papel de siempre de rabiosa actualidad. Bien, Benjamín. Emma, te toca a ti. Pues ya lo siento, pero yo también me quedo con Mar, el primero. Con lo cual hay un empate entre Mar Prada y Carlos José.
Y te toca, ¿no? Sí, es esta simpatía de los compañeros de dejarme a mí este momento. Vamos, Francino, yo tengo el día moña, yo me quedo con Zarpar. Sí, me parece muy buena vez. Sí, no, ya, pero también lo de los periódicos, joder. Bueno, está sí, va, bien, venga, ya está, venga, Zarpar, ya está, Zarpar. Carlos José, felicidades. Muchas gracias. Mar, no me lo tengáis en cuenta, yo hago lo que puedo. Nada, seguiré oyéndote como desde siempre. Muchas felicidades, Muchas Carlos. gracias. Miguel Ángel, un abrazo, hasta pronto. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Es que en enero no saludé a mis alumnos de cuarto ¡Ey! de la ESO. Vamos, es tu oportunidad. Parar un poco. Y les dije que si repetía era para ellos, así que cuarto de la ESO de Líder Muchamel, un abrazo muy fuerte a todos. Muy bien, profe, un abrazo para ti también. A ver, Javier, deberes para la próxima semana, venga. Pues para dentro de 2 semanas, porque ya tengo la próxima semana. Final mensual. Pero la siguiente frase va a ser la siguiente. Las olas apenas los balancean. Las olas apenas los balancean. Cuidado, bonita, para empezar. ¿A qué podría ir desde náufragos hasta tiburones? ¿No? Sí, pero es complicado. Sí, no se podría separar, ¿no? Elvira la haría de tiburones. Yo seguro. De alguien que le están mordiendo de todo. Las olas... Yo separaría apenas, diría, apenas nos balancean. Cuidado. Apenas, ya. Bueno, no, pero la frase en el título está en el texto está puesto juntito, ¿no? Tiene que ser junto. No enredes, poeta. Las olas apenas lo balancean, tienen 2 semanas para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Going back to the corner where I first saw you. Hoy nuestra recomendación estrella en la ventana de los libros es La educación del monstruo de Elvira Mínguez, que mañana se presenta en el espacio El Corte Inglés de Callao en Madrid. Pero Benjamín tiene un par de apuntitos más, así. Pues uno que le va muy bien al libro de Elvira Mínguez, porque se llama Historias de fantasmas. Lo ha escrito Siri Husbeld, la mujer durante tantos años de Paul Auster. Y la verdad que es un libro tristísimo, es un libro muy bonito, es un libro muy melancólico, es un libro muy emocionante, pero muy triste, porque es el libro sobre una ausencia, ¿no? Una ausencia además fotografiada, digamos, en muy pequeños detalles, en el cajón de los calcetines, en unos apuntes que había en no sé dónde, en el color de los rotuladores que usaba cada uno. Es la verdad que yo además, sabes que lo traté bastante, estuve en su casa comiendo dos o tres veces y conozco bien esa casa, y produce una tristeza enorme, ¿no? Ver lo que la ausencia de una persona deja, el hueco enorme que deja en la de las que... Hoy hemos abierto la ventana con una canción de Imanol titulada Ausencia, precisamente. Pues le hubiera venido muy bien a 6 historias de fantasmas, que ha publicado 6 Barral. De todas las historias de la historia. Es Paco Ibáñez. Por cierto, ¿te has fijado en el poema de Alberti cómo Alberti luego se robó a sí mismo para su famoso Galopar cantado por Paco Ibáñez, lo de nadie, que frente a nadie? Lo pone en Platco, sí, es verdad. Se lo quita de Platco y se lo mete en su canción. Bueno, mira, oye. Bueno, Jaime Gil de Viedma. La biografía que escribió Miguel Dalmau hace unos años fue muy en fin, la levantó una tormenta, los amigos se quejaron, entre ellos Juan Marsé, decían que esa visión de Jaime, que solo se fijaba en su parte erótica, sexual, y que era mucho más que eso, y era muchísimo más que eso, sin ninguna duda, uno de los grandes poetas del siglo XX, en mi humilde opinión. Bueno, pues ahora Miguel Dalmau ha tenido eso que se tiene en la literatura, que es una segunda oportunidad de volver a escribir esa biografía, pues, reescribirla, argumentar cosas, poner cosas, y a mí, esta segunda vez me ha gustado realmente mucho más que la otra. Bueno. Reconozco mucho más a Jaime Gil de Viedma, quien quise mucho y traté mucho, y lo veo más representado en esta segunda, que publica también la editorial Tusquets, que en la primera. Así que felicidades, Dalmau. Hombres, a menudo he pensado en la pobreza de ese país de todos los demonios. Y a menudo he pensado en otra historia. Esto nos sirve como cierre poético también, ¿verdad? Bueno, hay que hacerle un homenaje a Paco Ibáñez ya. Ya lo creo. Ya. Y abrirla y encender la luz del faro, que si no se nos va. A ver, Mara Torres, ya saludada. Esta noche el faro ¿qué? El faro a ayudar. Ayudar. Es una palabra muy bonita, pero tú puedes ayudar a cometer un asesinato. Sí.
Sí. Y nos encantan las ayudas, pero cuando nos las dan a nosotros, ¿no? Cuando se las dan a otros, igual, ¡ñe! Ayudas Entonces arbitrales. vamos a hablar, vamos a hablar de la regularización de inmigrantes, sí, ¿no? Un poco para aclarar algunas cosas. Y hablaremos también con una chica que se fue de Madrid por la gentrificación y entonces llegó a Valladolid, abrió un restaurante en un pueblo y no encuentra trabajadores que quieran ir al restaurante. Así pues que veremos esa paradoja también. Que pida ayuda por la radio esta noche, ¿no? Ya directamente. Sí, tenemos una vallisoletana ilustre aquí. Sí, totalmente ilustre, sí, Elvira, que además estuvo de gata para hace muy poco, justo antes de que le dieran el Primavera de Novela por la educación del monstruo. Sí. Es verdad. Me ha encantado este reencuentro. Y luego tenemos a Antón Meana, que no va a poder estar en Donosti por el larguero, o sea, porque tiene una prueba médica, ya me contará, y entonces se lo va a perder, pero bueno, estará un poquito en el faro con nosotros, hablando de que también muchos clubes de fútbol ayudan. Claro. Ayudan a mucha gente, sí, tiene un montón de programas de ayuda. De todas formas, yo si hablamos de ayuda, lo primero que me viene a la cabeza es esto. Claro. Socorro. Pero hay más opciones musicales, ¿eh? Para esto de la ayuda, sin ninguna duda. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Elvira Mínguez, mañana a tu lado. Y hoy de momento cerramos aquí la ventana de los libros. Muchísimas gracias a todos. Es que es venir a casa, o sea que estoy feliz. Qué bien. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. A descansar hasta la próxima semana. Mara Torres hasta la noche. Chao. Emma Espinosa hasta mañana. ¿Sí? Y Benjamín Prado hasta el viernes. No. ¿Por qué no? El jueves, San Jordi, es verdad. Dios mío. Hasta el jueves, San Jordi en Barcelona, la ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.